Bendiciones, amados hermanos, qué gusto volver a tenerlos por aquí cercas y la verdad estamos aquí empezando una nueva clase en lo que es nuestro módulo de 7 pasos. Y pues, como habíamos visto la clase pasada, pues terminamos con el tema de lo que es la salvación. Yo espero de verdad que todo les haya quedado claro. He estado leyendo sus respuestas y aunque hay algunos detallitos que yo creo que necesitamos aclarar, pues yo creo que la mayor parte pues ha quedado claro. Hemos entendido cuáles son los puntos importantes, que es lo que engloba todo este tema de la salvación, ¿verdad? Y pues como pudimos ver, hermanos, terminamos con ese tema y ahora vamos a entrar de lleno a nuestra lección número 2. Y como vemos es la lección de el Espíritu Santo. Y bueno, ya para entrar a nuestro tema, que vamos a ver la lección número 2, vamos a comenzar ya de lleno en este tema. Vamos a también a recordar algunos de los puntos anteriores vistos acerca de la salvación y cómo es la relación en el Espíritu Santo con el hombre. Y vamos a entender primeramente lo que es cuál es el Espíritu Santo, cuáles son lo que es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros. Vamos a ver cuál es el lenguaje que engloba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues también a lo largo vamos a ver cómo recibir nosotros al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo podemos ser bautizados, ¿verdad? Porque aclarando esto, como hemos visto anteriormente, pues no precisamente el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo son cosas iguales, sino que son dos cosas totalmente diferentes. Y en este punto del Espíritu Santo vamos a ver cuál es realmente el significado y lo que engloba todo el Espíritu Santo. Así que quiero invitarlos a que vayamos a nuestro manual en la página número 5 y vamos a entrar en el tema, que dice así: es imposible vivir una vida cristiana victoriosa por medios naturales. Es por eso que necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Prácticamente aquí como introducción nos dice que nosotros no podemos tener una vida cristiana con victorias y acontecimientos sobrenaturales. Bueno, por medios naturales, ¿verdad? Antes de entrar a este tema de lo sobrenatural, dice que nosotros no podemos tener la victoria, tener ese encuentro por cosas tan cotidianas y naturales, ¿verdad? Por eso necesitamos forzosamente el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver a Jesús que él, siendo Dios, él manifestaba el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En su vida. Con el poder de Dios, él podía hacer los milagros que podemos ver a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Como viene siendo las sanidades, las liberaciones. Otro de ellos, pues, es la multiplicación de los alimentos, de los peces y de los panes. Podemos ver inclusive que resucitó a Lázaro, ¿verdad? Podemos ver que a lo largo de su estadía de Jesucristo aquí en la tierra, mediante el poder de Dios, era que él podía ejercer y poder hacerlo, manifestar estos milagros, ¿verdad? Delante de la gente, ¿verdad? Y es increíble ver cómo podemos ver cómo Jesucristo, el poder de Dios moraba en él, moraba en su vida, ¿verdad? Y bueno, vamos a entender en qué consiste este poder. Bueno, como punto número 1, hermanos, vamos a entrar ya en tema, dejando de lado un poquito la introducción, y vamos a ver el punto número 1, que dice la presencia de Dios. Este punto es fundamental que lo entendamos para que podamos entender cuál es la función del Espíritu Santo. Y dice así: Dios es santo, entonces su presencia entre nosotros es santa. Puesto que Dios es espíritu, su presencia sobre y en nosotros es lo que se llama muchas veces el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver a partir del Nuevo Testamento. Y vamos ahí a Juan 4:24. Recordando que estamos viendo la Nueva Versión Internacional.
Y la palabra de Dios dice así, estas son palabras textuales de Jesús, que dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, si nos adelantamos un poco, dice: sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, pero cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ahora, Jesucristo aquí le responde a una mujer que prácticamente le debate esta cosa. Ahora, Jesucristo le responde de la siguiente manera: ese soy yo, el que habla contigo. Aquí Jesucristo estaba dando la referencia total de que Él era un Dios trino, que tanto Él, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona, ¿verdad? Aunque esta mujer le agarra y le pregunta que aún así van a esperar al Mesías al que llaman el Cristo, y pues claro, obviamente pues Él va a manifestar su gloria. Jesucristo les dice: aquí está presente junto a ti. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con Él. Aquí Jesucristo les estaba diciendo que la presencia de Dios ya estaba en Jesucristo, ¿verdad? Ya puesto que Dios es el Espíritu Santo también. Ajá, ahora, eso quiere decir que la presencia de Jesucristo estaba ya con ellos de manera física, ¿verdad? Y por lo tanto, la presencia de Dios está entre nosotros, o sea, a nuestros alrededores, está sobre nosotros, o sea, sobre nosotros, obviamente vaya la redundancia, y en nosotros, eso quiere decir de manera interna, ¿verdad? Ahora, podemos entender estos tres puntos en los cuales se maneja la presencia de Dios. La presencia está entre nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Esto quiere decir que la presencia de Dios es omnipotente, por eso es una de las cualidades, es una de las descripciones de Dios, que es un Dios omnipotente, porque está en todos lados. Por eso su sola presencia está sobre todos nosotros, entre todos nosotros y en nosotros mismos de manera individual. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es también un sinónimo de la presencia de Dios, que obviamente en el Nuevo Testamento ya se conoce más como Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a entender esta parte. La presencia de Dios es el Espíritu Santo. ¿Ok? Anoten eso o ténganlo presente muy, muy claro. Ahora vamos a leer Juan 16:8 y vamos a entender lo que nos está preguntando aquí. Dice: ¿cuál es la relación con el mundo respecto al pecado? ¿Cuál es la relación de la presencia de Dios o del Espíritu Santo? Recordando que es lo mismo. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con el mundo respecto al pecado? Y vamos a leer lo que nos dice Juan 16:8. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, recordando que seguimos en la Nueva Versión Internacional, y dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con el mundo respecto al pecado? Es que el Espíritu Santo es el encargado de convencernos del pecado. Por eso dice aquí que en cuanto al pecado, que cuando Él venga convencerá al mundo. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos, como sus hijos, no tenemos ese poder de convencimiento. Ajá, eso quiere decir un ejemplo bastante claro. Cuando nosotros vamos a predicarle a nuestro vecino o a cualquier persona, por lo regular cometemos el error de querer convencer a la otra persona de que se arrepienta de sus pecados, de lo que está haciendo es incorrecto, de que a lo mejor un ejemplo muy común, el tomar alcohol es pecado, que no es correcto delante de Dios, etcétera, etcétera. Cometemos ese error, ¿por qué? Porque empezamos a enjuiciar con nuestras propias palabras, diciéndole: no, es que eso es pecado y eres un pecador, si tomas te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Y muchas veces por eso la gente, cuando nosotros le hablamos, no quiere saberlo. ¿Por qué? Porque en lugar de que nosotros mostremos el amor de Cristo que habita en nosotros, lo que hacemos es enjuiciar a la gente. Ajá. Ahora, por eso aquí claramente nos está diciendo que nosotros no vamos a convencer a nadie del pecado que está cometiendo o del pecado en el cual están viviendo.
¿Por qué? Porque muchas de estas personas que viven en ese pecado, por lo regular, tienden a hacerlo porque vienen de una familia que en su mayoría pues lo hacen, o vivieron de esa manera en el pecado. Y por ende para ellos puede ser una ley, para ellos puede ser algo que está bien, puede que esté correcto, aunque nosotros sabemos que para los ojos de Dios no es correcto. Entonces, ¿quién es el que trae el convencimiento para que estas personas realmente entiendan que lo que están haciendo está mal o lo que están haciendo es pecado? Pues el Espíritu Santo. La presencia de Dios. Él es el encargado de convencerlos del pecado. Él es el encargado de convencer al mundo del error en el que están viviendo. El error que viene siendo el pecado. Es lo mismo. Por eso, y dice aquí que el Espíritu Santo vendrá a convencerlos. ¿Para qué? Para que obtengan justicia y después al juicio. Pero no nos vamos a meter tanto al juicio, vamos a hablar acerca de la justicia. Veíamos anteriormente que era la justicia, que era la redención de los pecados. Esto quiere decir que es un proceso por el cual el nuevo creyente va a pasar, que primero es el convencimiento del pecado. Veíamos anteriormente que lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo vimos en el punto de la salvación. Ahora, ¿cómo es que estas personas o cómo es que nosotros logramos proceder al arrepentimiento? Es primero estar convencidos de nuestro error, es estar convencidos de nuestro pecado. Esto es primordial entenderlo, porque como les dije, hermanos, es un proceso por el cual primero debemos de ser convencidos del pecado mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que de esta manera logramos proceder al arrepentimiento, lleguemos todos al arrepentimiento. Y para que de esta manera, una vez procediendo al arrepentimiento, logremos alcanzar la justicia de Dios, que viene siendo la salvación de nuestra vida, de nuestros pecados, ¿verdad? Si nos damos cuenta, podemos ver cómo aquí se engloba la salvación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta, estos son 3 puntos importantes, hermanos. Número 1, convencimiento de pecado. Número 2, proceder al arrepentimiento. Y número 3, alcanzar la justicia de Dios, que viene siendo también el perdón. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros confesamos, cuando nosotros ya estamos convencidos de nuestro pecado y estamos dispuestos a arrepentirnos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este es el proceso del arrepentimiento, hermanos. Que primero seamos convencidos. Segundo, procedamos a arrepentirnos, nos arrepintamos. Y tercero, podamos alcanzar la justicia de Dios o su perdón. Ahora, dice aquí en nuestro inciso B, y vamos ahí a Juan 14, 16 al 17. Y la palabra de Dios dice así: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquí Jesucristo estaba haciendo alusión a que Él tenía que regresar al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Por lo tanto, en ese momento Jesucristo era el consolador de las personas, era el consolador del mundo. Pero por eso dice aquí: yo voy a pedirle al Padre que les mande a otro consolador. Él se estaba refiriendo a su Espíritu. Por eso hace énfasis, dice, para que los acompañe siempre, recordando que el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu de verdad al que el mundo no puede aceptar. Aquí hace alusión a que la gente es tan incrédula, para que no me vayan a malinterpretar. Incrédulo significa que no creen. Para que no digan, ay, el hermano ya está diciendo groserías. No, hermanos, hay que entender el significado de las palabras que provienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nosotros no entendemos ciertas palabras, pero por eso está
escudriñar las escrituras para que podamos entender a qué se refiere. Por eso yo ocupo esta versión de la Nueva Versión Internacional, para que con estas palabras logramos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y volviendo al tema, dice: el mundo no quiere aceptar al Espíritu. ¿Por qué? Número 1, porque no lo ve. Número 2, porque no lo conocen. Eso quiere decir que las personas no creen en nada que no puedan ver, que no pueden tocar. Por eso vemos tantas religiones en el mundo, ¿no? En donde tienen a sus ídolos retratados en estatuas, retratados en imágenes, y pues la gente lo que hace es rendirle culto. ¿Y por qué hay tanta gente metida en eso? Porque es algo que pueden ver y es algo que pueden tocar. Es algo que entre comillas conocen. Pero dice aquí, Dios le está diciendo Jesucristo les está diciendo a sus discípulos: ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque estaba haciendo alusión de que él mismo también era el Espíritu Santo. Aquí estaba mostrando su Trinidad, que es Dios Padre. Por eso lo menciona: yo le pediré al Padre que les mande un consolador. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Tengamos en cuenta este punto. Por eso les hace hincapié a que ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque han convivido con él. ¿Y quién es ese consolador? Pues Jesucristo, ¿verdad? Dice: porque vive con ustedes. O sea, estaba diciendo que el Espíritu Santo ya estaba con ellos, ¿verdad? Y estará en ustedes. Ahora, quiere decir que el Espíritu Santo, una vez que nosotros lo recibimos, una vez que nosotros aceptamos que el Espíritu Santo more en nosotros, Él estará siempre con nosotros. Ahora, en nuestro inciso A dice: ¿cuáles son los otros dos nombres del Espíritu de Dios? Que son, obviamente en este pasaje, que son utilizados para explicar la función del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros como hijos de Dios o como cristianos. Número 1, en el versículo número 16 lo menciona como el Consolador. Esto quiere decir que es algo que nos va a consolar, por eso su nombre, ¿no? Que va a estar con nosotros en todo momento, ¿verdad? Y número 2, en el capítulo número 17 lo menciona como un espíritu de verdad. O sea, quiere decir que son dos sinónimos del Espíritu de Dios. Veíamos uno, ¿verdad? Que era la presencia de Dios, pero aquí nos está dando otros dos nombres, otros dos sinónimos del Espíritu de Dios, que es el Consolador y el Espíritu de verdad. Entendamos estas descripciones, hermanos. Son 3. Hasta ahorita llevamos 3 maneras, 3 sinónimos de las cuales el Espíritu de Dios, en las cuales son podemos representar al Espíritu Santo, que viene siendo la presencia de Dios, el Consolador y el Espíritu de verdad. Anótenlos para que no se les olvide. En el inciso B tenemos: ¿cuáles son las relaciones específicas del Espíritu de Dios con los cristianos o con sus hijos de Dios o con nosotros? ¿Cuál es la relación específica que nosotros tenemos con el Espíritu de Dios? Y aquí en estos capítulos lo dice en el versículo número 17. Dice: ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Dicho en la Reina Valera en la Reina Valera dice que mora en ustedes y estará en vosotros. Esto quiere decir que son sinónimos obviamente de palabras, pero es lo mismo, que estará o morará con nosotros. O sea, en pocas palabras lo está explicando, de que nos va a acompañar siempre. A donde quiera que vayamos, el Espíritu de Dios va a ir con nosotros. Y que estará con nosotros. Eso tenemos que tener esa seguridad. De que nuestra relación con el Espíritu es caminar con el Espíritu y estar con el Espíritu, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes pero muy similares, ¿verdad? El hecho de acompañarnos con alguien que esté con nosotros, ¿verdad? Día con día. Por eso su Espíritu mora en nuestro corazón. La palabra de Dios es muy específica cuando dice: Él está a la puerta de nuestro corazón y llama. Por eso dice que si alguno oye su voz
Él entrará a nuestro corazón, ¿verdad? Cenará con nosotros y nosotros con Él, porque habla de una relación estrecha, completamente específica, en la cual significa que Él está con nosotros. Por eso dice, cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una relación poderosa, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver nuestro punto número C. Que dice, en los siguientes versículos se describe brevemente la acción que realiza el Espíritu Santo hacia nosotros los cristianos. Vamos a ver cuáles son las acciones que realiza el Espíritu Santo hacia con nosotros, ¿verdad? Y primero que nada vamos a ir a Romanos 5:5. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí nos está diciendo que Dios ha derramado su amor hacia nosotros, ¿verdad? Ha derramado su amor incondicional en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos ¿cómo lo podemos relacionar? El amor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso dice que su amor se ha derramado en nuestros corazones, ¿verdad? El hecho de que Dios esté con nosotros, el Espíritu de Dios esté con nosotros en todo momento, día con día, a todas horas, en nuestro corazón, quiere decir que es un acto de amor, ¿verdad? Derramado. El amor de Dios lo podemos ver reflejado en eso, ¿verdad? En el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahora vamos a ver Juan 14:26. Y dice de la siguiente manera: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Aquí quiere decir que más allá de solamente mostrarnos el amor de Dios hacia con nosotros, dice que también nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y nos traerá a la memoria o nos recordará todo lo que Jesucristo dijo en su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Eso quiere decir que aparte de mostrarnos su amor, nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a llenar de sabiduría, de entendimiento. Y más aparte va a traer a memoria todo lo que había dicho Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Un ejemplo de ello, para que entendamos este punto de la memoria. Cuando nosotros nos acercamos a predicarle a alguien acerca del amor de Jesucristo, acerca de las buenas nuevas, por lo regular no sabemos qué decir, ¿verdad? Pero, y ese es un punto muy importante que tenemos que entender, ¿verdad? La mayoría de nosotros no se atreve a predicar la palabra o no se atreve a compartir el mensaje de salvación por miedo. ¿Por qué? ¿Por qué por miedo? Porque dicen, es que yo no sé tanto de Biblia, yo no me sé tantos versículos, es que ¿qué le voy a decir? Yo soy una persona introvertida, no sé cómo iniciar una conversación, ¿qué tal si se ríe de mí? ¿Qué tal si no me entiende? ¿Qué tal si en lugar de que traiga convencimiento a su corazón, al contrario lo alejo más? ¿Qué tal si digo una herejía? No. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, por eso lo menciona aquí. El Espíritu Santo se encarga de darnos sabiduría para que entendamos todo lo que nos quiere hablar a través de su palabra, para que de esta manera Él traiga a nuestra memoria todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Todo lo que aprendemos día con día, todo lo que aprendemos los domingos en los cultos, todo lo que aprendemos en escuela dominical, todo lo que aprendemos en las células y en cualquier evento, cualquier noche de adoración, noche de alabanza, seminarios, cualquier cosa que tenga que ver con aprendizaje y crecimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a traer a nuestra memoria en ese momento en el que lo necesitemos. Por eso, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Él nos enseña, por lo tanto, todo lo que aprendemos, Él lo va a traer a nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar solos. Nuestro Dios, tengamos esto bien en cuenta, nunca nos va a dejar en mal con las demás personas, ¿verdad? Eso ténganlo bien en claro.
Muchas veces nosotros mismos somos los que nos dejamos en mal por el hecho de no tener esa seguridad y esa confianza total en Dios. Y muchas veces nosotros queremos culpar al Espíritu Santo, decir, es que no me recordó lo que aprendí en la célula, no me recordó lo que aprendí en el seminario de evangelismo, no me recordó nada. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros mismos no confiamos en Él, ¿verdad? No tenemos esa, no tenemos esa fe lo suficientemente desarrollada como para creer que Jesucristo, que el Espíritu Santo en ese momento va a obrar en nuestra vida. Y en ese momento Dios, el Espíritu Santo, puede puede usarnos como ese instrumento útil para cautivar la vida de esa persona. Lo único que tenemos que hacer es creer, es confiar en Dios, ¿verdad? Es dejarnos usar por Él. Porque cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, las palabras nos fluyen y va a fluir toda la palabra que hemos aprendido y todo lo que Jesús, todo lo que el Espíritu Santo en ese momento quiera hablarle a esa persona, pues va a salir por parte de nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a lo mejor caminando por la calle o se encuentran a un amigo de años o algún vecino, etcétera, etcétera, cualquier persona, y de repente le empiezan a hablar, le empiezan a predicar, y le dicen un montón de cosas que después de que esta persona es cautivada por la palabra de Dios, ustedes se quedan pensando, bueno, ¿y todo esto de dónde lo saqué? Yo no me acuerdo haberlo escuchado, yo no me acuerdo haberlo aprendido, o a lo mejor sí, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento es el Espíritu Santo usando nuestra vida. Ajá. Por eso dice aquí que nos enseña, Él mora, el Espíritu Santo mora con nosotros y estará con nosotros aún en esos momentos. Ténganlo por en cuenta que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar en ridículo, ¿verdad? Nunca nos va a dejar en mal. ¿Por qué? Porque es su poder del Espíritu Santo derramado y manifestándose a través de nuestra vida. Ahora, vamos a leer Juan 16:13. Y este versículo dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí en este versículo se confirma todo lo que les acabo de decir. Dice aquí que el Espíritu Santo, cuando venga sobre nuestras vidas, Él nos va a guiar a que hablemos verdad. Él nos va a guiar a que nosotros anunciemos la verdad, ¿verdad? A que hablemos solamente lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en ella. Ajá. Por eso el Espíritu Santo también nos revelará y nos hará saber cosas que estarán por venir, ¿verdad? Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos va a profetizar a su pueblo o a su iglesia a través de nosotros. Yo no sé si ustedes han visto en algunas ocasiones cuando el Espíritu Santo se está moviendo en algún culto o en algún servicio, podemos ver cómo Dios ocupa a alguna persona en específico para hablar a su pueblo. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese instrumento, somos ese instrumento por el cual Dios va a ocupar para manifestar su gloria y en ese momento hablarle a su iglesia, hablarle al pueblo y le va a decir lo que necesita escuchar, ¿verdad? Le va a dar las instrucciones adecuadas. Ajá, por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser muy unida para que me entiendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestras vidas, ¿verdad? La finalidad total que el Espíritu Santo tiene, el propósito que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas es manifestarse a través de nosotros, ¿verdad? Por eso aquí estos tres versículos nos indican, nos dan 3 puntos importantes, ¿verdad? Que es derramar su amor sobre nosotros, ajá, enseñarnos todas las cosas, enseñarnos todo y darnos sabiduría y entendimiento
y guiarnos. Tengamos en cuenta esos 3 puntos. Que Dios, el Espíritu Santo, tiene sobre nosotros. Primero, que es derramar su amor, nos guía a toda verdad y nos enseña. Son estos 3 puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Para qué? Para que entendamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Ya entendimos que el Espíritu Santo tiene tiene muchos nombres. Bueno, a lo mejor no tantos nombres, pero tiene muchos sinónimos en el cual podemos darnos cuenta de que es el Espíritu Santo. Y estos nombres que nos da con referencia al Espíritu Santo es para que nosotros podamos entender cuando en la palabra de Dios se menciona, porque podemos ver muchas veces la palabra el Consolador, el Espíritu de verdad o la presencia de Dios, y podemos entender que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona cualquiera de estos nombres, podemos entender que se está refiriendo al Espíritu Santo. Amén. Yo espero que con esto podamos entender primeramente lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a estar hablando ahorita de lo que es el Espíritu Santo, y posteriormente vamos a ver cómo es su derramamiento, el lenguaje del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es algo que debemos de entender, porque es parte de nuestra vida. Es como si nosotros debiéramos aprender a entender cómo es el funcionamiento de nuestro organismo, el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Y cuanto más el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso así nos llama, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero esos puntos los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta lección, que es el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar. En un rato más yo les mando el cuestionario que tienen que contestar, y tengan en cuenta, por favor, que necesitamos que todos los que aún no han enviado sus cuestionarios de la lección número 1, que fue la salvación, es importante que los envíen. En estos días se va a mandar una lista de los que han entregado todos sus cuestionarios, de los que van al corriente y de los que van y también inclusive vamos a ver a los que les faltan algunos cuestionarios, porque a partir de esta lección ya empezamos con otros cuestionarios acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya es otro tema, hermanos. Pues bueno, hasta aquí le dejamos. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.